Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a la terapia de conducta. Bueno, vamos a hacer una relación de las cuestiones que van a ser abordadas en una serie de vídeos que voy a dedicar a este método terapéutico, ¿no? Comenzaremos por la caracterización de la intervención clínica en terapia de conducta. Luego nos referiremos a la situación actual de la terapia de conducta. Después hablaremos de las fobias específicas. Continuaremos con el trastorno de ansiedad generalizada. Seguiremos con el trastorno de ansiedad social o fobia social. Con el trastorno de angustia y agorafobia. Posteriormente hablaremos de la depresión. Seguiremos hablando de alcoholismo. De adicciones a sustancias ilegales. De disfunciones sexuales. De dolor crónico. De obesidad, trastorno por atracón y síndrome de ingesta nocturna. De los trastornos del sueño. Y ahí daremos por concluida esta serie de vídeos, como digo, sobre terapia de conducta. Comencemos con la caracterización de la intervención clínica en terapia de conducta. Seguimos a Marino Pérez Álvarez, profesor de la Universidad de Oviedo y gran especialista en esta materia. El contenido ha sido elaborado por nosotros mismos, pero indudablemente seguimos las enseñanzas de los maestros, ¿no? Bien, vamos en este primer vídeo a desplegar 4 apartados. Empezaremos por señalar la crisis de los sistemas diagnósticos tradicionales y cómo tal crisis da lugar a 2 alternativas aparentemente contradictorias: la transdiagnóstica y la categorial. A continuación, introduciremos el esquema ABC en su doble versión cognitiva y conductual como análisis característico por el que se distingue la terapia de conducta. Posteriormente,
haremos una caracterización según las clases de operaciones terapéuticas que son igualmente características de la terapia de conducta. Finalmente, caracterizaremos la terapia de conducta en relación con otras terapias psicológicas. Pues bien, hablemos ahora de la terapia de conducta en tiempos del DSM-5. Esta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su estreno en 2013, lejos de ser recibida como una flamante renovación, puso de relieve la crisis de los sistemas diagnósticos tradicionales al extremo de ponerse a buscar alternativas. Se ofrecen dos grandes alternativas que hemos apuntado hace unos instantes. Una es la búsqueda de dimensiones transdiagnósticas, procesos psicológicos subyacentes comunes a distintas topografías clínicas. La otra es el uso de únicamente unas cuantas categorías diagnósticas clásicas, como problemas neuróticos, psicóticos, del desarrollo y de la personalidad. Ambas propuestas son coherentes como salida a la crisis diagnóstica y, sin embargo, son contradictorias entre sí. Habría que ver si ambas son necesarias y, si fuera el caso, de qué manera serían compatibles. La pregunta sería aquí: ¿cómo afecta la crisis diagnóstica a la terapia de conducta y de qué manera la propia terapia de conducta podría contribuir a su superación? En principio, la crisis diagnóstica no debiera afectar a la terapia de conducta en la medida en que ésta basa sus conocimientos y procedimientos en principios generales del funcionamiento psicológico, empezando por la psicología del aprendizaje y la regulación de la conducta. Por otra parte, la terapia de conducta tampoco se basa necesariamente en categorías diagnósticas, sino en la evaluación de los problemas psicológicos en términos funcionales de exceso, deficiencia o inadecuación. Recordamos, pues, puesto que de terapia de conducta vamos a hablar en esta serie de vídeos que anuncio, que la terapia de conducta basa sus conocimientos y procedimientos en principios generales del funcionamiento psicológico, psicología del aprendizaje y regulación de la conducta. La terapia de conducta, asimismo, se basa en la evaluación de los problemas psicológicos en términos funcionales de exceso, deficiencia o inadecuación. Como decimos, me disculpáis la reiteración, pero la considero conveniente. De todos modos, la terapia cognitivo-conductual utiliza categorías diagnósticas. La terapia cognitivo-conductual constituye la corriente dominante de la terapia de conducta desde finales de la década de 1970 hasta la llegada de las llamadas terapias de tercera generación a finales de la década de 1990. Las terapias de tercera generación se refieren a un conjunto de nuevas terapias de conducta, como la terapia de aceptación y compromiso,
la psicoterapia analítica funcional, la terapia de conducta dialéctica y la activación conductual. Estas nuevas terapias se caracterizan por su énfasis en el ambiente o situación, así como en el contexto social verbal del yo, y en la relación clínica como contexto del cambio terapéutico, en vez del énfasis en la cognición característico de la terapia cognitivo-conductual. Con esta autoproclamación como terapias de tercera generación, la terapia cognitivo-conductual queda como terapia de conducta de segunda generación, obviamente. Importa destacar que las terapias de tercera generación o terapias contextuales son transdiagnósticas, como lo era la terapia de conducta original, fundada en la década de 1950, de primera generación. Como decíamos, la terapia cognitivo-conductual utiliza categorías diagnósticas. Así, dispone de modelos y tratamientos específicos para cada trastorno: depresión, ansiedad general, agorafobia, pánico, etc. De modo que la crisis diagnóstica afectaría en este caso a la terapia cognitivo-conductual, cuya adopción de los sistemas diagnósticos y desarrollo de terapias específicas estarían ahora en crisis. De hecho, se observa una evolución de la terapia cognitivo-conductual tradicional en la dirección de buscar dimensiones transdiagnósticas, así como también tratamientos transdiagnósticos más que específicos. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual se está moviendo en la dirección de las terapias de tercera generación o terapias contextuales. Con todo, las terapias de tercera generación no dejan de usar también categorías diagnósticas, como lo muestra la existencia de terapias contextuales específicas para la depresión, activación conductual o para el trastorno límite de personalidad, terapia de conducta dialéctica, así como aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso para la ansiedad, la depresión, etc. Las terapias de tercera generación son transdiagnósticas, ofreciendo a este respecto el concepto de evitación experiencial como dimensión común a una variedad de topografías clínicas, y a la vez se valen de categorías diagnósticas como ansiedad y depresión. Esta aparente contradicción significa o bien que el enfoque de las dimensiones transdiagnósticas es insuficiente, puesto que necesita de las categorías, o bien que las categorías clínicas son imprescindibles, por más que sean insatisfactorias a la manera tradicional. El enfoque transdiagnóstico y el categorial pueden ser ambos válidos, en el sentido de ser fenómenos existentes y
ser conveniente su distinción y uso. Otra cosa es cómo se conjuguen. Puede existir una dimensión patógena común a los diversos problemas psicológicos y estos pueden tomar diferentes formas reconocibles. Así, pensando en la evitación experiencial como dimensión común, cabe concebir que ésta se puede dar arremolinada de diversas maneras que terminan por configurar figuras reconocibles como ansiedad, miedo, depresión, obsesión, etc. Estas figuras o categorías clínicas no serían tantas como define el DSM. Pero la cuestión no está en el número, sino en la figura misma. El hecho de que siempre aparezcan como figuras o categorías clínicas la ansiedad y la depresión pone de relieve maneras humanas muy humanas de malestar en el mundo cuando los asuntos de la vida no le van bien a uno. Es hora, y me disculpáis la pausa, estaba intentando anticipar la estructura que le iba a dar a algunas cuestiones. Decía que es hora de reconocer que la ansiedad y la depresión son, antes que nada, experiencias, condiciones o categorías existenciales, antes que categorías clínicas, que ponen de relieve nuestro modo de estar en el mundo, dadas las circunstancias. Las circunstancias que la ansiedad pone de relieve tienen que ver con alguna ruptura o resquebrajamiento en nuestra seguridad y amarres de la vida que hasta ahora se mantenía segura. Cuando una relación, el ajuste familiar, los proyectos de la vida dejan de ser razonablemente seguros y por el contrario devienen inseguros o se rompen, nos dejan ahí, al descubierto, a la intemperie, en la incertidumbre, en el mundo familiar ahora extrañado, preocupados, teniendo que hacer algo sin estar claro qué ni cómo, expuestos al vértigo de la libertad. Es la ansiedad. Esto es definitiva la ansiedad, queridos amigos y amigas. Así que voy a repetir nuevamente para que dejar esta idea, que siempre, es un término que utilizamos con mucha frecuencia, pero que a veces no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Sobre todo las personas que no se dedican profesionalmente a la psicología. Repito, las circunstancias que la ansiedad pone de relieve tienen que ver con alguna ruptura o resquebrajamiento en nuestra seguridad y amarres de la vida que hasta ahora se mantenía segura. Cuando una relación, el ajuste familiar, los proyectos de la vida dejan de ser razonablemente seguros y por el contrario devienen inseguros o se rompen, nos dejan ahí,
decía Dasein, al descubierto, a la intemperie, en la incertidumbre, en el mundo familiar ahora extrañado, preocupados, teniendo que hacer algo sin estar claro qué ni cómo, expuestos al vértigo de la libertad. Es la ansiedad. Las circunstancias que la depresión pone de relieve tienen que ver, muy parecidas a la ansiedad, con la pérdida o alejamiento de algo valioso que realmente nos importa. Cuando aquello que daba sentido a nuestra vida se pierde o pierde valor, en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Diría Cervantes, la vida no parece tener sentido, dirección y significado. Y por lo demás, uno se encuentra desganado, desvitalizado y hasta el propio cuerpo parece un obstáculo. Es la depresión. Pues vamos a hacer lo mismo que con la ansiedad. Vamos a repetir para fijar la idea de depresión. Las circunstancias que la depresión pone de relieve tienen que ver, muy parecidas a la ansiedad, con la pérdida o alejamiento de algo valioso que realmente nos importa. Cuando aquello que daba sentido a nuestra vida se pierde o pierde valor, y recordamos a Cervantes, en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño, la vida no parece tener sentido. Nos referimos a dirección y significado, e incluso uno se encuentra, no incluso, sino esto se manifiesta en que uno se encuentra desganado, desvitalizado, podríamos decir, hasta el punto que el propio cuerpo parece un obstáculo. No en vano, dicho esto, la ansiedad o angustia y la depresión o desesperación fueron puestas de relieve por la filosofía existencial antes que por la psiquiatría. Hasta aquí, estas experiencias y condiciones no son problemas psicológicos clínicos, sino modos de mal estar inquietos, desasosegados, preocupados, reflexivos, que revelan las circunstancias por las que estamos pasando o en las que estamos atascados. En tanto sirven para darse cuenta y rehacer la situación gracias al malestar implicado, constituyen experiencias de la vida misma. La pregunta sería, ¿cuándo estas experiencias empiezan o terminan por ser problemas psicológicos? Sin que haya un momento puntual ni un criterio preciso, se podría decir que los problemas psicológicos empiezan a darse y consolidarse cuando esas experiencias ya no sirven para la clarificación de la situación y la realización de algo resolutivo. Y por el contrario, uno entra en un proceso de rumia más que de reflexión, de preocupación reiterada más que de resolución y de evitación más que de afrontamiento, que sumerge en un bucle o círculo neurótico. Al final el problema no está ni dentro de uno, cerebro o mente, ni fuera, mundo o ambiente. Es uno, el que termina por estar dentro de una situación en buena medida debida a lo que hace y deja de hacer.
Importante estas matizaciones, cada una de las palabras que acabo de utilizar son importantes. Este proceso de rumia, preocupación y en definitiva de evitación, es una dimensión transdiagnóstica patógena común que se arremolina más bien como ansiedad o depresión según el centro de gravitación esté en el futuro, ansiedad, o en el pasado, depresión, dependiendo también del estilo de personalidad preocupado o pensativo de cada uno. De esta manera podemos conjugar la dimensión transdiagnóstica con figuras diagnósticas imprescindibles más que inevitables, dada su naturaleza existencial, no neuronal. Algo similar se podría y debería hacer en relación con otras formas clínicas clásicas, como el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos de la alimentación, donde reaparecerían de nuevo dimensiones transdiagnósticas como las señaladas. La psicosis, empezando por la esquizofrenia, no serían ajenas a este doble aspecto dimensional transdiagnóstico y a la vez categorial, con figuras diagnósticas conspicuas. El aspecto dimensional transdiagnóstico de la esquizofrenia se podría encontrar en un tipo de hiperreflexividad o autoconciencia intensificada, sin que falte tampoco la evitación. Bien, espero que, está siendo algo denso el contenido de este vídeo, pero sin duda está siendo un vídeo que aporta mucho a los que se interesen por el conocimiento psicológico y desde luego puede servir como referente muy importante a los que atraviesen por dificultades vitales. De acuerdo, entonces, con el planteamiento que estamos haciendo, las categorías diagnósticas siguen en pie, pero sobre otra base y hechura. Ya no se trata de puñados de síntomas que no hay por dónde coger, sino de figuras con estructura, cuyo patrón organizativo o desorganizador sería un patrón patógeno de evitación o de hiperreflexividad que se arremolina y configura de diversas maneras reconocibles. La imagen de la cordillera como cadena de montañas sobresalientes, categorías diagnósticas, desplegadas sobre un mismo repliegue tectónico, si me permitís la metáfora, dimensiones transdiagnósticas, podría servir para hacer ver si es que no valer esta doble salida natural y coherente dentro de su aparente contradicción a la crisis diagnóstica a la que ha abocado el DSM-5.
En el contexto de la crisis diagnóstica protagonizada por el DSM-5 y de las alternativas que se ofrecen diagnóstica y categorial, en un nuevo sentido, como formas particulares de darse el proceso dimensional patógeno, la terapia de conducta no solo está en esa línea, sino que contribuye a su consolidación. El enfoque eminentemente funcional de la terapia de conducta salvaguarda de recaídas en la reificación de las dimensiones y de las categorías clínicas que terminaran por desligarse del contexto, convertidas otra vez en supuestas cosas dentro de los individuos. El esquema de análisis funcional de los problemas, junto con las operaciones terapéuticas que caracterizan a la terapia de conducta, son garantía de este enfoque dimensional transdiagnóstico y a la vez de un uso que no cosifica ni descontextualiza las categorías clínicas. Como se ha dicho a menudo, el análisis funcional de la conducta es el secreto mejor guardado en psicología, que siempre reaparece cuando pasan las modas de turno. Por lo tanto, vamos a dejar aquí el vídeo, seguiremos en el próximo vídeo sobre terapia de conducta haciendo una introducción al esquema ABC. Recordamos pues que las categorías diagnósticas siguen en pie, pero sobre otra base. Ya no se trata de puñados de síntomas, sino de figuras con estructura. Se trataría de un patrón patógeno de evitación o de hiperreflexividad, que es, como decíamos, se arremolina y configura de diversas maneras reconocibles. Cuando hablamos de categorías diagnósticas, recordamos la metáfora, tenemos ante nosotros la imagen de la cordillera como cadena de montañas que sobresalen. Cuando nos damos cuenta de que esta cordillera, estas montañas sobresalientes se despliegan sobre un mismo repliegue tectónico, hablamos de dimensiones transdiagnósticas. La terapia de conducta, pues, contribuye a la consolidación de las alternativas que se ofrecen a la crisis diagnóstica protagonizada por el DSM-5. La transdiagnóstica y la categorial. Decíamos, estamos subrayando lo más importante de la última parte de este vídeo. Decíamos que la terapia de conducta tiene un enfoque eminentemente funcional, lo recordábamos más bien, y que eso
es una salvaguarda frente a recaídas, ese fue el término que utilizamos, en la reificación de las dimensiones y de las categorías clínicas. Algo muy positivo, puesto que de ser así, de reificar las dimensiones y categorías clínicas, estas terminarían por desligarse del contexto en el que todos vivimos y volveríamos a percibirlas como supuestas cosas que nos habitan, ¿no?, dentro de los individuos. Recordamos, estamos ante un esquema de análisis funcional de los problemas y junto a unas operaciones terapéuticas que caracterizan a la terapia de conducta. Ambas cosas, el esquema de análisis funcional de los problemas y las operaciones terapéuticas que caracterizan a la terapia que nos ocupa, son garantía de este enfoque al que nos estamos refiriendo, dimensional transdiagnóstico, a la vez que dé un uso que no cosifica ni descontextualiza las categorías clínicas. Algo indispensable para conseguir la mejoría en el paciente. Terminamos recordando lo que se ha dicho a menudo y que hemos citado con anterioridad. El análisis funcional de la conducta es el secreto mejor guardado en psicología, ya que siempre reaparece cuando pasan las modas de turno, porque, importante es recordarlo, también en psicología sufrimos las modas. En este caso, comillas, afirmo, sufrimos las modas. Y ahora sí, doy por concluido el vídeo. Me despido de todos vosotros. Os agradezco vuestra atención. Si el vídeo os ha resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, por favor, le dais me gusta y así recibo el oportuno feedback. Os animo a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho todavía, siendo asiduos. Nuevamente os recuerdo de lo conveniente de hacerlo para fortalecer a mi amigo Freud y que éste gane presencia en la red. Si no sois asiduos del canal y acabáis de llegar a él, os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo. Tengo la esperanza, la convicción de que después de este paseo paséis a integrar la gran familia que constituimos, el que os habla y la audiencia creciente de mi amigo Freud. Os recuerdo, como siempre hago al final de cada vídeo, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, no lo olvidéis nunca, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, aunque sea con una pantalla de por medio, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Reitero mi despedida con un saludo muy afectuoso, mi deseo de que todo os vaya lo mejor posible. Y ahora creo que no olvido nada. Bueno, tengo la esperanza de reencontrarme con todos vosotros en el próximo vídeo, que
intentaré subir a la mayor brevedad. Y ahora sí lo dejo aquí. Mis expectativas cuando di inicio a mi trabajo en este canal se están viendo sobradamente colmadas. Este canal sigue teniendo, como desde el principio, el espíritu altruista, el ánimo divulgador, o viceversa, como queráis decirlo, espíritu divulgador, ánimo altruista. Nos estamos convirtiendo en un referente, en un apoyo para las personas que atraviesan dificultades vitales en sus vidas. Estamos convirtiéndonos en fuente de inspiración para estudiantes, para profesionales, para legos en psicología, pero interesados, porque a todos nos interesa. Todos nos podemos beneficiar del conocimiento psicológico, lógicamente, cuando hablamos en términos científicos. Pues como digo, fuente de inspiración ya es mi amigo Freud, al mismo tiempo que fuente de aprendizaje valiosa para, como digo, estudiantes universitarios de psicología, estudiantes de posgrado y, bueno, de aprendizaje informal para todo aquel interesado en la cuestión. Y ahora sí, me despido con un saludo muy afectuoso, lo reitero. Hasta el próximo vídeo. Que estéis muy bien. Chao.